Desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite 102.5 FM El Muro. Hola, soy Daniela Lescano y te quería invitar a que me escuches todos los lunes a partir de las 18 horas en Los Pibes Tienen la Posta. Los Pibes Tienen la Posta. Un programa en el que hablamos de los derechos de los niños víctimas de abuso sexual infantil y la reforma judicial. Podés escucharnos por 102.5 FM El Muro. A la radio, con plata, con dinero para que te suenen a diario. Comunicate vía Twitter en @pibebelgraniano y @lescanodaniela. Esto lo puede ver hasta un beat. Recordá, los lunes a las 18 horas, Los Pibes Tienen la Posta. Que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. Los Pibes Tienen la Posta. Los Pibes Tienen la Posta, creemos firmemente que hay que escuchar y creerles a los chicos y chicas desde un mismo plano, dándoles la palabra y yendo a la par. Esta es la clave para crecer, reír y soñar. El resto vendrá solo y será mejor de lo que esperamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Después del feriado del lunes pasado, estamos de nuevo con Los Pibes Tienen la Posta. Seguimos con buenas noticias, seguimos mirando para adelante y hoy es un honor y una alegría contarles que vamos a poder conversar y compartir con ustedes una linda entrevista con una mujer que es jueza de paz de Villa Gesell, y que está de nuestro lado, luchándola desde adentro en el Poder Judicial por el bien de los chicos, para no revictimizarlos, tratando de protegerlos. Y bueno, para los que militamos esto como una causa noble, la más noble, ¿sí? El cumplir con los derechos de los niños víctimas de abuso sexual infantil, esto es una alegría y la vamos a escuchar en vivo dentro de un ratito. Ahora, antes de leer una reseña para que la conozcan, ibas a hacer la presentación. Pero una introducción breve. Dale, para que la gente sepa Porque, a quién vas a entrevistar. Exacto, a mí me impactó mucho leer un poco una entrevista que le hicieron en Página 12, ¿sí? En la sección de los viernes, de las 12, el viernes 9 de agosto. ¿Sí? Entonces yo lo colgué en mi blog, que es cuidemosalosniños.blogspot.com, y esa nota se llama Solo se trata de creer. Yo voy a leer algún párrafo como para poder entrar en tema y después directamente ya escucharla a la doctora en vivo. La entrevista de Página 12 dice: Solo se trata de creer. Graciela Joffre, jueza de paz de Villa Gesell, va a reflexionar sobre la importancia de erradicar la utilización del síndrome de alienación parental, el SAP, ¿sí? En casos de presunto abuso sexual infantil por parte de los padres, y advierte sobre la necesidad urgente de implementar la perspectiva de género en todos los ámbitos de justicia. Así comienza la entrevista. Era un juego, vos consentiste, dijo mi padre cuando a los 30 años lo saqué a la luz, por fin. En la entrevista realizada con el niño se da una transcripción de la misma y se transcribe textual, párrafos de la evaluación de una perito psicóloga. Quiere lavarse las manos y lo acompaño. Al regresar del baño se sienta en un rincón, toma los 2 muñecos de la caja y observándolos pregunta si se le puede sacar la ropa a ambos, Barbie y el muñeco varón. Intenta desvestir a la muñeca. Luego me pregunta si se puede sacar la ropa del muñeco, me explica las diferencias entre ambos, su actitud cambia, habla más pausado y su rostro toma un tono más serio. Se mantiene unos minutos observando los muñecos e intentando desvestirlos y preguntándome acerca de cómo sacarle la ropa a ambos. Y dice: ¿hablamos ahora? La psicóloga responde: bueno, ¿de qué querés hablar? Responde el niño: mi papá me tocó el culo. La psicóloga dice: ¿fue una palmadita?
como dan a veces los padres, haciendo el gesto sobre el muñeco. No. ¿Qué hizo? Me metió la mano adentro. Este es el relato, tal cual, como confesión, como se animan a contar los nenes, cómo les sale, cuando encuentran a alguien que los escucha y que va siguiendo y comprendiendo el relato. Me parece que contar así, tal cual, es lo importante, porque creo que esto es lo que pudo lograr comprender esta funcionaria y logró dar un fallo ejemplar, ¿sí? Pudo ella dar un fallo en el mes de febrero pasado, donde, basada en el testimonio de un niño víctima de abuso sexual infantil, que en reiteradas ocasiones se negaba a ver o ser revinculado, me imagino, con la persona denunciada, el progenitor denunciado, creyendo en la verosimilitud de su relato, lo protegió y falló en contra, del pedido de la otra parte. Así que dejamos para que ustedes reflexionen y para esperar las palabras de la doctora Joffre. Ya estamos entonces en comunicación con la doctora, vamos a saludarla. Buenas tardes, Graciela, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien. Bueno, es un gusto que nos hayas podido atender y una alegría compartir con la gente de Tandil, que hay muchas familias que están tratando de que se respeten y se proteja a sus nenes. Hay más de 30 casos de abuso sexual impunes, de los que nosotros tenemos con un grupo, ¿no? Autoconvocado, que tenemos conocimiento. Y por ahí esta noticia es como un aire fresco. Saber que cerquita de Tandil, hay fallos que están de nuestro lado, buscando la protección, ¿sí? Así que muchas gracias. Bien, quería decirte, lo del fallo, si vos lo querés contar, yo hice un resumen, pero sé que por ahí fue muy importante, lo del fallo de este año, ¿no? Sí, en realidad, la postura mía, sí, más allá del fallo particular, que fue un poco el que trascendió, exacto, es que cuando hay denuncias de incesto, sí, ¿no? O abuso sexual infantil, siempre mi mirada es sobre el niño y en creer la palabra del niño, ¿no? Los niños hablan a la madre primero o a las psicólogas o psicólogos que los tratan primero y, siempre mi postura fue por un lado el respeto efectivo a lo que el niño dice, el relato del niño, ¿no? Sí. Lo que el niño cuenta. Y por otro lado, yo siempre, hay conceptos que para mí tienen que ver con el derecho natural, ¿no? Sí. Si de un lado, cuando hay una denuncia de incesto, hay duda de los dos lados, ¿no es cierto? De un lado hay un adulto, que es un padre, que está acusado de incesto, que si se suspende el contacto con el niño, yo siempre pensé que el adulto tiene resortes de recuperación psicológica, sí, que no va a tener el niño si realmente el incesto se produjo, y a medida que uno se va interiorizando del tema, se ve que los destruye psíquicamente. Exacto. Entonces, más allá de este fallo, hace muchos años tuve un primer caso. Sí, en el 2005 leía, ¿no es cierto? Claro. Y ahí fue donde un poco empecé a interiorizarme de este tema, ¿no? Y lo que también empecé a ver que me tenía que nutrir, más que del ámbito de lo que sería jurídico, de las otras disciplinas, ¿no? Entonces, bien, ahí es como que empecé a interiorizarme y a buscar libros de psicología, y ahí descubrí a Irene Intevi, y también ahí descubrí el libro que ahora creo que no se consigue, del doctor Rosaki. Sí, abuso sexual infantil. Claro, denunciar o silenciar, donde, fueron muy importantes
en realidad para darle como un sustento doctrinario Exacto. a cosas que como te digo, tienen que ver con el derecho natural. O sea, Sí, sí. si de un lado hay un adulto y de un lado hay un niño, el niño es más vulnerable, hay que Exacto. protegerlo más al niño. Tal cual. Pero aparte, porque hay otra cuestión que es el tema de la Convención de los Derechos del Niño. Es la norma que en la escala jerárquica está por sobre todas las demás normas, Así. por sobre la Constitución Nacional, por sobre todo. Entonces realmente cuando la Convención de los Derechos del Niño, hay unos artículos que hablan de que los procesos tienen que ser tiene que ser efectiva la protección a la criatura. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que la responsabilidad de uno como juez cuando en el proceso hay un niño es protegerlo, y en realidad, en caso de duda, sería en favor del niño, Exacto. ¿no? Sí, Que sí, perfectamente. es que considero que es esencial, ¿no? Y por eso cuando en este caso, como en otros casos, por eso siempre mi intención es la mirada en lo que el niño dice, y por otro lado, que también tiene que ver con eso de que hace la justicia, que es la protección al que es más vulnerable en un proceso. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, por eso digo que son cuestiones que son básicas, que en realidad lo que hice en los casos que me tocarán era hacerlas respetar. Y lo que me ha servido, la multidisciplina y la Sí. interiorización, que es un poco lo que, o sea, yo trato de propender entre mis colegas, es que nos tenemos que empezar a capacitar en otras disciplinas para poder comprender lo complejo, lo traumático que es este delito del incesto y del abuso sexual infantil. Exactamente. Lo depredador que es en la psiquis y en la Ujú. identidad de una criatura. Sí, sí, tal cual. Por eso yo pienso que a medida que más se va uno interiorizando del tema, más responsabilidad uno tiene cuando tiene que decidir, cuando hay este tipo de denuncias, ¿no? Exactamente. Yo creo, escuchándote, parece todo tan sencillo, ¿no? Que es así, tiene que ver casi con el sentido común, ¿no? Con lo natural, como decías. Mi pregunta era, cuando leía y cuando escuchaba entrevistas y preparaba el programa, ¿qué pensás o cuál es la relación para vos entre estos dos conceptos? El abuso de poder y que, digamos, lo relacionamos al abuso de poder con el abuso sexual infantil por la diferencia de poder, ¿no? Como decíamos, la de protección del niño frente al adulto abusador, y la violencia institucional que ejerce la mayoría de las veces, tengo que decir tristemente, salvo honrosas excepciones como la tuya, los que deben cuidar tanto al niño como al denunciante, ¿sí? Estos dos términos, abuso de poder y violencia institucional. Es que cuando ahora se habla, y es todo el movimiento social que se habla del tema de el patriarcado. Sí. El derecho siempre fue antiguamente sustentado en el tema del pater familia. En realidad es un concepto simbólico, tiene que ver con lo que vos decís, tiene que ver con el poder. Sí, sí. Y como vos bien decís, a medida que uno va leyendo el tema del abuso sexual sobre una criatura o el incesto, es un ejercicio al límite máximo del poder. Del poder. Porque no es solamente que el adulto ejerce y atropella con su sexualidad a la criatura, sino que eso es lo más terrible, lo que uno va viendo de los que estudian el tema, se atropella su identidad. O sea, es el poder de alguien llevado a la escala máxima. Cuando esa criatura relató, sí, cuando tuvo la suerte que su madre o padre, que a veces también es excepcional, pero también existen padres, le ha creído. Exacto. Cuando esa madre, ese padre, le cree y dice, yo te voy a proteger, y recurre a lo institucional, sí, está buscando ayuda, y la responsabilidad institucional es enorme. Exactamente. O sea, la justicia, cuando se recurre para
para proteger a esa criatura, y va el padre o la madre, por eso se les dicen padres o madres protectores, sí, sí, que es una figura que es muy revalorizada también por todos los estudiosos, porque en realidad todos coinciden, los que están estudiando el tema, que la criatura no miente, y que hay que creer el relato de la criatura. Eso lo dice Hilda Marchiori, que es una experta en victimología muy respetada, Cecilia López también, que es una psicóloga muy respetada en el tema niños, o sea, y bueno, y vos como profesional lo sabés, el tema del creer en el relato del niño no solo, como dice Hilda Marchiori, hace a la dignidad de esa criatura, exacto, de ser creída, sino que también hace a su recomposición emocional, o exacto. sea, es el único modo. Exactamente. Vos fíjate qué cosa tan llamativa, que en Estados Unidos, eso hace poco lo leí, en Estados Unidos, en realidad las cuestiones estadísticas con los abusos sexuales y los incestos se dieron a partir de encuestas que se hicieron en universidades y escuelas con adultos en realidad. Claro. ¿Por qué? Porque ya de por sí es muy traumático el lograr que la criatura diga. Sí, sí. Después es traumático para el padre que escucha aceptar que realmente fue así, cuando en realidad en la práctica y en la estadística hay muchísimos casos que las madres o los padres optan por no creer o por minimizar. Entonces, cuando ese progenitor defiende, la justicia lo tiene que proteger, no lo tiene que castigar. Exactamente. Y además, o sea, yo lo que creo que más allá de que pueda haber una duda sobre un delito, porque se tiene que investigar, pero hay un principio que para mí es esencial, que es el de la Convención de los Derechos del Niño, que es el interés superior del niño, o sea, exacto, en caso de duda, el niño, exacto, y no, como lamentablemente, en caso de duda, la inocencia del adulto. O sea, paradójicamente se habla del interés del niño, pero en realidad en los procesos se descree, en muchos casos, sí, ¿no? sí, en la mayoría. Se descree de la palabra del niño, aunque no se diga abiertamente, y se presume o se ampara lo que sería la inocencia. Y por eso, lamentablemente, en la mayoría de los procesos penales, el delito de incesto y de abuso sexual infantil queda impune. Tal cual. Esa es la realidad. Exactamente. Nombrabas por ahí a Irene Intevi, que bueno, Sí. Es un referente para los que trabajamos en esto, y también en el caso ¿no? En el caso de los equipos de trabajo, Sí. porque ayuda a fundamentar el trabajo con su experiencia. Quería un poco hacer referencia a eso. ¿Qué opinión tenés, ¿no? de la formación, o de tal vez tener el apoyo o el sustento de una profesional que tenemos? Tenemos la suerte de poder muchos haber tenido contacto en algún momento, que es argentina, que está presidiendo una organización mundial de abuso sexual infantil. Tenemos recursos. Por un lado eso, ¿no? Que hay otros referentes también, como el doctor Rosansky, que a nivel jurídico ha investigado muchísimo y ha escrito y apoya muchísimo la no revictimización también del niño. Entonces, ¿cuál es tu opinión en cuanto a por qué la negación tal vez a capacitarse, ¿sí?, de los funcionarios judiciales? ¿Por qué la negación a reconocer, ¿sí?, que deben nutrirse de otros saberes? Y también, ¿qué pasa con los peritos oficiales? ¿Sí? Si cuentan con capacitación, si cuentan con los elementos, porque es fundamental que el chico, ¿sí?, cuando se anima, como vos decías, a confesar a quien sea, lo que explicabas hoy de la importancia de creer, reorganiza internamente, ¿sí?, la personalidad, pero luego, al llegar a la justicia, eso empieza a dilatarse. Entonces, ¿qué pasa con teniendo los referentes que tenemos y teniendo posibilidades de capacitarse? ¿Por qué no se ve esto reflejado rápidamente? ¿Sí? Porque la evaluación debe ser lo más rápida posible para evitar la revictimización. En esto coincidimos todos. Ahora, parece que dentro del Poder Judicial, intramuros, es otra realidad.
¿sí? Porque no se vive eso. Mira, yo creo que en todo, en toda actividad y en todo, siempre hay ideologías, ¿no? Sí. Y siempre hay convicciones. Hay convicciones que son expuestas en forma clara, o hay otras, o prejuicios que son como solapados, están escondidos pero están. Hay que pensar que en nuestros tribunales, hasta no hace tanto tiempo, se instaló como una moda el SAP. Sí. Cuando científicamente es totalmente desautorizado por toda la comunidad científica internacional. Exacto. Sin embargo, en nuestros tribunales, hasta no hace tantos años, se hacía todo un análisis de desprestigio, y inclusive se hablaba del abuso de las falsas denuncias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? Y bueno, porque obviamente tras todo eso hay una ideología que por ahí no se expresa en forma categórica, pero está. Y por eso, un poco que es lo que yo te decía al principio, que hay que hablar claramente, que a veces se enmascara en conceptos como decir interés superior del niño, cuando en realidad no está privilegiado el interés del niño, cuando en realidad no se cree lo que dice el niño. Claro. Y aparte yo tengo otra idea que tiene que ver un poco con, en nuestra sociedad, en este siglo, uno de los delitos mundiales más terribles es el de la prostitución infantil, la pedofilia, la pornografía infantil. Para que esos delitos sean tantos, significa que hay muchos clientes. Claro. Significa que hay muchísimos abusadores. Sí. Entonces, consecuencia lógica, aparte que en general están en ámbitos de poder. De mucho poder, sí. Entonces, lógicamente que se va a promover toda una ofensiva y un ingreso en todos los estamentos para amedrentar y acorralar a las víctimas que se atreven a denunciar. Exacto. O sea, de alguna manera, en la justicia estos últimos años, tanto la promoción del SAP, como ahora las revinculaciones cuando hay denuncias de incesto o de violencia de género, o que se está hablando también de las custodias compartidas forzadas, son, a mi entender, modas que en realidad encubren una metodología que lo que en última instancia busca es amedrentar a aquellos que se atrevieron a denunciar hechos de violencia que había íncitos en el claustro familiar. Exactamente, lo que decimos por ahí los psicólogos, obturar la palabra, lo que el niño se animó a decir, al tener que verlo, ¿sí? A la persona que abusó termina callando o puede terminar, bueno, desdiciéndose, claro, retractándose. Tal cual, tiene que ver con toda una ideología, y por eso decía cuando te presentaba que la verdad que es una felicidad saber que hay mujeres que están dentro del Poder Judicial con esta mirada, pero que creo que tampoco debe ser fácil, porque como también es mayoría para nosotros los que estamos afuera, los que piensan diferente todavía, los que están en ámbitos de poder y tienen esta ideología, ¿no?, de acallar, de perseguir. Sé que también la pasan mal adentro, porque conozco referentes en otros lugares también que tratan de hacer bien el trabajo y cuesta, ¿sí? Mira, lo que pasa que yo siempre, lo que pienso es que la postura de defender la causa de los niños implica posicionarte en una actitud de valentía. Sí. Porque los niños son los seres más vulnerables de la sociedad. O sea, el niño no genera poder económico ni de ningún tipo. Entonces, cuando se opta por defender al niño, cueste lo que cueste, obviamente que eso implica contrarreacciones, ¿no? Exactamente. Pero también yo creo que así como hay dentro del ámbito judicial una ideología en muchos operadores judiciales, también pienso que hay otros operadores que por ahí
desconocen, pero que es importante que por ahí empiecen a conocer. Y también hay vestigios de operadores que están avanzando también, como un poco como me pasa a mí. O sea, lo que pasa que a veces hay cambios que son lentos, pero lo fundamental, o sea, yo creo que siempre lo fundamental es en qué lugar se ubica uno en la coyuntura que a uno le toca. O sea, por eso en realidad cuando me pasa a mí en determinadas cosas que tengo que resolver, yo me centralizo en mi responsabilidad en ese espacio y voy a todo lo que implica, ¿no? Y más, porque personalmente para mí el tema de la causa de los niños es una cuestión que tiene que ver con amor, en realidad. Y eso implica un gran compromiso y por otro lado me lleva a una responsabilidad mayor de interiorizarme e investigar y tener muchísimo más un sustento, ¿no es cierto? Justamente para que lo que yo pueda resolver sea más sólido, ¿no? Exactamente, sí, una responsabilidad muy grande, es una postura frente a la vida que uno elige, ¿no? De qué lado está. Exactamente, o sea, en el ámbito que a vos te toque, cuando vos buscás un camino que por ahí es nuevo o que es complicado, tenés que exigirte mucho más para darle más solidez a aquello que vos querés defender. Exactamente. Ahí había algo que yo te quería preguntar respecto de la Convención de los Derechos del Niño. Hay, digamos, está previsto dentro de la Convención la figura del terapeuta o del psicólogo del niño como portavoz, ¿sí? Del testimonio del niño. En el caso de que sean por ahí chiquitos y que se los puede evaluar a través de las diferentes técnicas, ¿no es cierto?, de la batería de test o de una hora de juego, pero que tal vez se considera que no están aptos o se los puede victimizar en una declaración en cámara Gesell. Si tenés conocimiento o qué opinión tenés de la declaración, ¿sí?, del terapeuta del niño como portavoz de lo que le ha contado, ¿no es cierto?, dentro del secreto profesional. Bueno, o sea, concretamente en el caso que yo resolví en otro hace muchos años, o sea, la transcripción de la entrevista del profesional con el niño, para mí, en estos casos concretos, fueron muy importantes. Claro, vos lo tomarás como un testimonio ya la propia entrevista o informe que entrega el terapeuta. Bueno, porque en última instancia el terapeuta, que es lo que a veces el niño, porque el tema también ahí a veces hay como una manipulación de los conceptos, ¿no? Sí. Porque cuando la convención te habla del escuchar al niño, el concepto de escuchar al niño como tiene que ser también interpretado en base a lo que es mejor, el interés del niño. Entonces, escuchar al niño, un niño no es solamente su palabra. Un niño es su gesto, un niño son los síntomas, que a mí me pareció muy bueno lo que leía que decía el doctor Volnovich, o sea, porque muchas veces los niños no es que van a hablar en el momento que uno les dice que tienen que hablar, y menos un hecho tan traumático. Tan traumático, tal cual. Por eso también, o sea, a pesar de que, por ejemplo, como una ventaja que en el juzgado acá Gesell, si Dios quiere, se va a inaugurar una cámara Gesell. O sea, son todos elementos que ayudan, o sea, nada es determinante. Lo fundamental es yo creo que es la mirada respetuosa y atenta a todo lo que constituye un niño. Un niño no es solo lo que habla. Exactamente. Las manifestaciones de un niño son muchas, y en un expediente uno se puede dar cuenta, no solamente por lo que habla, sino en muchas otras cosas, qué es lo que pasa, o por lo menos eso yo creo que es el gran compromiso y el deber del juez, lograr interpretar qué es lo que el niño siente. Y a veces lo que el niño siente por ahí no está dicho en palabras exactas, a veces son con dibujos, a veces son con gestos. Sí. O sea, eso me y parece todo eso se puede evaluar, ¿no es cierto? Vos lo sabés bien, pero digo, a veces dicen, bueno, pero no, hay todo un marco científico de evaluación de cada una de esas cosas, de los dibujos, de las dramatizaciones, del relato. Por supuesto, o sea,
por ejemplo, bueno, vos mencionaste Irene Intevi. Sí. Irene Intevi es una científica. Ujú. Irene Intevi es absolutamente respetable en toda la comunidad científica. Bueno, sí. Fue la primera profesional que en castellano hizo un estudio profundo del tema del abuso sexual infantil. Exacto. Porque, y eso lo sabés vos, que en Estados Unidos ya hacía años que se estaba hablando de este tema. Sí, sí, Irene sí. Intevi fue el primer libro científico, porque ella es básicamente una científica, Sí. con estudios muy serios Sí, sobre este tema. Y no solo Irene Intevi, como recién decía, Volnovich, El doctor Volnovich también, el que lo doctor nombraste. Volnovich, o sea, hay muy prestigiosos estudiosos del tema. Entonces, si uno se empieza a interiorizar, realmente es muy clara la situación. Exacto. Sí, sí, es como, digamos, es no querer, en el caso de los funcionarios que esto lo incorporan, no quieren ver, digamos, hay algo que quieren tapar, ¿sí? Todos los elementos doctrinarios están, la legislación Claro. está, Exactamente. porque no es solo, como te digo, no es solo la legislación nacional de protección del niño, sino la legislación internacional, no solo la legislación internacional, fallos de la Corte Interamericana, porque hay otro concepto que hay que tener muy claro. Nosotros los jueces somos funcionarios del Estado. Exactamente. Cuando el Estado argentino suscribe una convención, se obliga a cumplirla. Claro. Cuando el Estado argentino suscribe cualquier tipo de tratado internacional, se obliga. Los jueces somos parte del Estado, entonces nosotros también somos responsables. Y somos responsables en los procesos donde nosotros resolvemos y actuamos si estamos efectivizando el respeto a los derechos del niño. Claro. De ahí a que eso se efectivice, por ahí no sé si porque lamentablemente lo que yo veo que hay hay un vacío que para mí es fundamental, que tendría que existir la figura de un ombudsman o un defensor del niño en la provincia de Buenos Aires, concretamente, como un órgano autárquico que controle y fiscalice toda actuación que afecte a un niño. Exactamente. Porque, por ejemplo, no es posible que no haya un control de que, por ejemplo, ¿por qué a una criatura víctima de incesto se le toma declaración en un ámbito de una fiscalía o un juzgado delante de un montón de adultos con formas que parecen interrogatorios adultos y no hay ningún tipo de control de eso? O sea... sí, dentro del propio seno judicial se está violando la ley, porque eso está estipulado. Por supuesto, todo, o sea, todo está, las leyes están para todo, inclusive la responsabilidad no es solamente los jueces, la responsabilidad de la protección y del respeto al niño que es víctima de incesto, que estamos hablando concretamente del caso, es de los fiscales, de todo, defensor de menores, de los abogados, de los asesores de menores, de los peritos, como vos bien los decías. peritos, yo no puedo entender muchas veces. Ahí también yo creo que pasa como con toda corporación, como la corporación de abogados, como la corporación de psicólogos. Las bajadas de línea ética es responsabilidad de los colegios. O sea, cuando es lo mismo que pasa, qué sé yo, no sé, en el ámbito de la justicia, lo que sea, el control, o sea, porque hace a la dignidad y a la capacitación y a la ética de una profesión, el control del órgano que lo fiscaliza. Exacto. Entonces, pienso que el profesional psicólogo que hace un diagnóstico como perito, si no tiene sustento serio y con su dictamen produce el daño en el niño, tendría que tener una responsabilidad. Sí. Y bueno, lamentablemente, yo creo que también los colegios tienen que capacitarse, tienen que tal vez empezar a generar estatutos para tal vez los profesionales que ejercemos como peritos. Yo creo que esto tiene que ver un poco con otros ámbitos de lo social. Exacto. O sea, las conductas, el privilegiar y el tener una mirada para que cada profesión sea desde la ética, las normas son decisiones. Sí, ¿no? sí.
Tal que cual. permiten el saneamiento de cada cosa y donde en última instancia impedirían concretamente que se afectara a niños, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te escuchaba y bueno, como para hacer un resumen, pasa siempre, ¿no? Que uno cuando habla con personas que estamos desde el mismo lugar y trabajamos por lo mismo, por el interés del niño, nos vamos encontrando con las mismas personas tal vez. Y cuando decías de la necesidad de un defensor del niño, niña y adolescente de la provincia de Buenos Aires, que no hay, nosotros hemos tenido en el programa, pero además tengo la suerte de conocerlo y de ser un compañero y un amigo del alma, que es Luis Horacio Santucho, que fue en el mes de julio nombrado en Santiago del Estero defensor del niño, niña y adolescente de la provincia. A su vez hemos compartido casos, y bueno, uno de los casos más resonantes de acá, que es el caso Sofía, él también formó parte, y bueno, ahora como defensor él decía lo mismo, ¿no? Que iban a tratar en un plenario que iba a haber en julio, fines de julio creo que generalmente, porque solamente hay 3 defensores ahora en Argentina, en el resto de las provincias no tiene, y opinaba lo mismo. Buenos Aires necesita urgentemente un defensor, y justamente por esto, como un contralor externo, ¿sí? de todas las instancias. Bueno, él está en contacto permanente con nosotros y ha sido parte de esta causa. Irene Intevi, el doctor Volnovich, bueno, Patricia Gordon, 6 o 7 son. Sí, Patricia Gordon, bueno, yo tengo así bastante contacto con es un grupo realmente muy muy rescatable y muy meritorio, la Red Solidaria en Mar del Plata. Sí, sí. Donde están haciendo otra cosa que me parece fundamental, que es la contención a todos los sobrevivientes y víctimas de estos delitos. Exacto. Y algo que también me parece muy importante, que es la interconexión entre los que han padecido esta situación o qué sé yo, los madres protectores y demás. Exacto, los distintos grupos. La voz de las víctimas, cuando es sola, no tiene fuerza, pero cuando hay una unión de varias, empieza a tener fuerza y se empiezan a hacer escuchar. Y me parece que eso también es importante y que está bueno también que los que estamos del otro lado, ¿no? Desde el Poder Judicial o los abogados, los asesores, también escuchar. Contactarse, sí, sí. Escucharlos es importante porque también hace a veces replantearse, ¿no? Conductas o cosas que uno por ahí no llega a darse cuenta, ¿no? Exacto. El daño que se puede ocasionar. Yo te quería comentar, hay un recurso, sí, que se presentó acá en Tandil en esta causa y que hasta ahora no fue considerado, ¿no? Un recurso es una cámara Gesell oficial que, bueno, creo que ningún juez en sus cabales no admitiría esto como prueba, pero además cuya perito de parte es Irene Intevi. Y por otro lado, estas personas presididas, una comisión de notables que presidió la doctora Irene Intevi, Patricia Gordon, estaba el doctor Volnovich, Jorge Volnovich, Patricia Visir, un doctor de España, otro de Brasil, hicieron todo un estudio, ¿sí?, de este caso importante que tenemos en Tandil, que el papá estuvo detenido 2 años y medio en Brasil por denunciar el caso, y ellos, el amicus curiae evaluó, me tocó, digamos, yo soy la terapeuta, fui la terapeuta de esa nena, y ellos evaluaron tanto la modalidad de evaluación de la niña como el diagnóstico arribado, y coincidieron todos en validar el diagnóstico, y esto fue presentado por la Fundación FUSA 2000 del Hospital Argerich, en la fiscalía, en las fiscalías locales, ¿no? En la sede judicial de Tandil. Hasta el día de hoy, esto desde el año 2010, no fue tenido en cuenta. Ninguno de estos científicos fue citado directamente, está anexado a uno de los cuerpos, será de esa causa. Y bueno, lo mismo sucede cuando el papá se va de esta niña en Brasil, va al juzgado en Porto Alegre, radica la denuncia y se toma una cámara Gesell, que bueno, está incluso en las redes sociales porque hay una página en Brasil
que la publicó y otra en Uruguay. Y tampoco eso, siendo totalmente oficial, con número de expediente, bueno, con todos los datos de la causa, y cuya perito que acompaña es la doctora Irene Intevi, y además, bueno, la psicóloga oficial y el fiscal, ¿no es cierto?, de allá, tampoco fue tomado. Digamos, esto yo no sé si puedo pedirte la opinión, ¿no? Pero me parece que, claro no, más allá del caso, es admisible dentro de lo que venimos hablando, ¿no? De la derechos del niño, digamos, está este caso o cualquiera fuese. Yo no conozco otro que tenga por ahí sustento. En concreto no corresponde, viste, que exacto, ningún tipo de opinión. Lo que pero debería. Irene Intevi es muy respetable, que los amicus curiae son se le da a la amicus curiae, eso depende del juez. Exactamente, pero mínimamente recibirlo. Con relación al tema de los niños, al relato y demás, ¿no? O sea, ahí entra el criterio del juez. Sí, el criterio del juez será siempre, exacto, el que prima. Y como decías vos, es una postura frente a la vida, ¿no es cierto? El hecho de que tal vez directamente no lo tomen en cuenta, no importa quién sea, ¿sí? El caso, me parece que, bueno, está marcando muy claramente, en este caso puntual, no se toma en cuenta acá, pero se toma en cuenta en otro país, ¿sí? Claro, bueno, yo por eso, del caso así concreto, no voy a opinar, ¿no? No, vos no podés opinar, pero yo sí opino porque... Se puede decir que es valioso, son valiosos exactamente, los curiae, y que en general están hechos por gente que es respetada científicamente. Sí, eso sin duda. Yo, más que decir, porque eso sería como emitir un juicio que, bueno, puede no ser el que tenga el juez, pero mínimamente recibirlo, porque, digo, como decíamos, si uno privilegia, ¿sí?, en esto del poder al niño, mínimamente el poder escuchar o el poder leer o preguntar como testigos, llamarlos, lo que fuere, más allá de que después decida a favor o en contra, ¿no es cierto? Yo siempre digo lo mismo, me parece que uno no debe condicionar, pero sí tratar de que se cumpla con la posibilidad de defensa del niño o la posibilidad de escucharlo al niño, del modo que fuere, esto que veníamos diciendo. Escuchar al niño es la base de la estructura de todo proceso, y más cuando hay una denuncia de un delito donde el niño es víctima. Es la base. Exacto. Es la base. El escuchar al niño, el respetarlo, el darle credibilidad a lo que dice, ¿no? Exactamente. Y además el instalar en el proceso todo el andamiaje para protegerlo y que no sea revictimizado, ¿no? Sí. No, es muy valioso, digamos, contar con funcionarios que tienen este interés y este ánimo, esta mirada tuya, es fundamental, como hay otros también que sí. Y bueno, creo que coincidimos en lo mismo, que tal vez el ir generando redes, el que la persona, sí, denunciante o el niño no quede solo, bueno, ya es empezar como aparte, a proteger. Me parece muy importante el tema de hablarlo, sí, de que se está empezando a hablar, y la sociedad está empezando a tener más conciencia de cómo es la realidad del tema del incesto y el abuso, que hasta hace 5 años no era tan conocido. Eso también es muy importante. Exactamente. O sea, por ahí hay avances, son muy pequeños porque aparte, como dicen el niño, la historia de la humanidad es una historia de maltrato de todas las formas posibles de los niños. Sí. Recién ahora es como que empiezan a salir a la luz cosas que estuvieron siempre, pero estaban escondidas entre 4 paredes, ¿no? Sí, te quería decir, bueno, antes de despedirte, porque yo me quedaría hablando, pero que tenés saludos, que no sé si escuchaste, de Andrea Desmoures, que te va a hacer una entrevista el jueves, me dice, de Bransen, dice que está escuchando, que está buenísima la entrevista.
besos y bueno, y que sos una genia, y me decían hoy, hablate todo, pregúntale todo, Luciana Pereira Corbalán, que ya está escuchando por Facebook. Me comentaba y te mandan saludos, bueno también Andrea Vázquez, y bueno, todas las personas que hablábamos hoy, como el doctor Luis Santucho y todo, tienen el audio, y seguramente está bueno también para que la red se amplíe, ¿no? A otras provincias, y que después el link lo escuchan cuando pueden, pero saber que estamos en distintos puntos del país buscando lo mismo, ¿sí? Tratar de mejorar esto, de poder llegar a la verdad del niño, me parece, ¿no? A lo que él quiere denunciar y poder protegerlo. Hacer audible su voz. Exacto. Bueno, para eso estamos acá en Los Pibes Tiene la Posta, ¿no? Sí, por eso el nombre del programa. Sí. La idea era esa, decir que si uno pone ese norte, sí, los chicos están diciendo algo y por algo lo están diciendo. La cuestión es poder captarlo. Bueno, Graciela, un gusto, un placer. No sé si Paula querés saludarla, mi compañera acá que está operando y escuchando atentamente. Primeramente, bueno, felicitarte, y segundo, bueno, agradecerte mucho, Graciela, por darnos esta oportunidad de comunicarnos con vos desde la radio, desde una radio comunitaria que la pelea todos los días por causas justas. Sos ahora otro nuevo referente para nosotros. Bueno, les agradezco la invitación, y no sé, me parecía que era importante. Sí, cómo no. Hablar. Parece importante. Porque hay muchas personas que van a estar escuchando de acá de Tandil y que tal vez nosotros no los conocemos porque por ahí ni siquiera denuncian o han denunciado y no han tenido respuesta. Y bueno, que les llegue una palabra de aliento. Tenemos otros programas, ¿sí? Que son otras mamás. Hay un programa que se llama Mujeres Valientes, que son mamás de barrios, ¿sí? Muy humildes, donde ellas van llevando los mensajes de la radio, y está bueno porque de algún modo llega. ¿Sí? Sí, es así. Así que bueno, vamos sembrando de a poquito. Sí, es que es así, de a poquito. Y como por eso se dice la red. Exacto. Es de eslabones. Exactamente. Se va formando la red. Acá había gente de todos lados escuchando vía web, de Cuba, de Venezuela, de Buenos Aires. Así que bueno, todos felicitando el programa y a la doctora Graciela y bueno, a la radio también por hacer que vos, o sea, agradeciéndote que vos te hayas comunicado, hayas aceptado nuestra comunicación. Acá dice, Luciana Pereira Corbalán dice, un beso gigante, estoy filmando el corto que se llama Soy tu voz, ¿sí? Que, bueno, un corto que es sobre abuso sexual infantil. Justo Graciela dijo lo de hacer audible la voz de los niños. Estamos en pleno rodaje. Besos a Graciela y a ustedes, una excelente nota. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos vernos entonces cuando ella presente el corto. Va a ser creo que en un congreso que hay a fin de año y bueno, tal vez ahí nos encontremos todos. ¿Sí? Un beso grande y muchísimas gracias por la nota, Graciela. No, al contrario.